Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir la introducción a los 10 mandamientos, para comenzar a partir del próximo día ya a ir explicando el primero de ellos. El Catecismo, cuando explica los 10 mandamientos, ha dedicado bastantes puntos a hacer una introducción hablando del decálogo en la Sagrada Escritura, el decálogo en la tradición de la Iglesia, la unidad del decálogo, el decálogo, los 10 mandamientos y la ley natural. Y hoy hablamos de la obligación del decálogo, la obligación de los 10 mandamientos y una breve conclusión de sin mí no podéis hacer nada. Con esto concluimos la introducción a los mandamientos y ya comenzaremos a explicarlos uno por uno. Dice el punto 2072. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del hombre. Bueno, aquí este punto insiste en qué grado de obligación tenemos nosotros hacia los mandamientos. Nos remite al punto 1858, aquí el Catecismo, donde se explicó que, lo voy a leer, 1858, la materia grave, primeramente se había dicho que los pecados se dividían en pecado mortal y pecado venial. Pecado mortal es aquel que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave contra la voluntad de Dios, ¿no? Y le aparta al hombre de su fin último y definitivo, que es el cielo, que es la bienaventuranza, ¿no? El pecado mortal, por lo tanto, tiene mucha gravedad porque, como el propio nombre indica, mortal, quiere decir que mata la vida de gracia y nos impide vivir la vida eterna si no tenemos un arrepentimiento y una conversión de ese pecado mortal. El pecado venial no es el que mata la vida de la gracia, pero es el que la hiere, deja subsistir la caridad, aunque la ofende, la debilita la caridad. El pecado venial no llega a ser un obstáculo para poder entrar en la vida eterna, para poder ir al cielo, el pecado venial, pero sí necesita una purificación para poder gozar de la visión de Dios. El pecado venial necesita alguien que muere sin purificar también sus pecados veniales, necesita una purificación ulterior, posterior, en el purgatorio, para poder gozar de la visión de Dios. Esa es la división entre pecado mortal y pecado venial. También nos recordaba el Catecismo que para que un cristiano, ¿no?, o para que una persona cometa un pecado mortal se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, es decir, que el acto que uno realiza, ¿no?, pues sea grave y que además sea cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Son las 3 condiciones para el pecado mortal: que tenga materia grave, pleno conocimiento, o sea, que sea consciente, y deliberado consentimiento, o sea, que sea libre, plenamente libre del acto que está haciendo. Ese es un poco el contexto en el que hay que hablar de gravedad, entendiendo por qué ahora en la Iglesia, en el Catecismo, nos insiste en por qué los mandamientos tienen este grado de obligación hacia nosotros. Insiste que, en este punto que hemos dicho, porque expresan deberes fundamentales hacia Dios y hacia el hombre, y primordialmente el contenido de los mandamientos tienen obligaciones graves. Bueno, y ese punto al que nos remite, en 1858, dice así: la materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Este contenido de los mandamientos es materia grave, materia grave. La gravedad de los pecados, dice, es mayor o menor
Un asesinato es más grave que un robo, dice. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Todavía eso hace que esa cualidad pueda agravar, ¿no?, la materia de ese pecado. Bien, en concreto, aquí lo que se nos quiere señalar es que hay también una pedagogía para señalar cuáles son los aspectos más graves, que más comprometen, que más pueden llegar a comprometer la opción moral de la persona. No se trata de tarifar, fijaros, porque alguno podría decir, bueno, es que esto es una especie de un moralismo que hace aquí una especie de tarifaciones, esto es grave, esto es leve, cayendo en una casuística. A veces ha podido ocurrir que en momentos determinados de la historia sí que ha habido algunos autores morales que han publicado libros que podían ser excesivamente casuísticos. Si tal, si tal no sé qué, si tal... Bueno, evidentemente se puede caer en la casuística y no hay que caer en la casuística, porque sería un poco una moral en la que no incidimos. Parece que estamos haciendo una especie de prescripciones y no incidimos en lo fundamental, que es en cómo yo respondo ante Dios, ¿no?, en el tú a tú ante Dios, en el cómo mi libertad se pone ante Él. Y cuando uno parece que todo depende de que hemos quedado que esto es grave, esto es leve, o sea, no es sano, no es sano el que alguien pretenda que la diferencia entre grave y leve, todo esté tarifado, todo esté escrito. No, eso no es sano. Y si os fijáis, pues el catecismo es muy parco, es muy escueto, es muy sobrio a la hora de distinguir entre grave y leve. Entre otras cosas porque la frontera entre grave y leve pues tampoco está absolutamente con una línea rectilínea establecida. O sea, el catecismo es sobrio y no creo que es bueno entrar en ese tipo de disquisiciones casuísticas. Pero sí es tal, pero claro, si es el padre el que se lo hace es grave, pero si no fuese un padre y fuese un primo sería menos grave. Pero entonces, bueno, sería un poco, yo diría, apartar los ojos de lo sustancial, que es la respuesta a la llamada de Jesucristo, a la llamada de amor. Y no es bueno. Hay que ser sobrios y no entrar en la casuística. Ahora bien, sin entrar en esas deformaciones, es lógico también que la Iglesia Madre insista y diferencie y diga, mira, tened en cuenta que los 10 mandamientos hablan de una materia grave. Y yo creo que también ese consejo de Iglesia Madre es bueno y es recomendable que se nos dirija a todos nosotros. Bueno, pues aquí el punto que estamos comentando, 2072, dice así. Son básicamente estos 10 mandamientos, después de haber dicho que son obligaciones graves, y además están ahí recogidas esas obligaciones graves por el mismo Jesucristo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Después de haber afirmado que son obligaciones graves y que están recogidas por el mismo Jesucristo, dice, son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Bueno, permitidme un comentario sobre esto de que son obligaciones inmutables y valen siempre y en todas partes. Yo creo que existe, a veces de una manera bastante extendida, existe una percepción equivocada, errónea, de que la Iglesia a veces ha cambiado lo sustancial. Y dice, no, claro, es que han cambiado mucho las cosas. Claro, porque antes pues mire usted, resulta que cuando porque eso le pasó a mi abuela, ¿no? Pues que cuando una persona igual se casaba embarazada, bueno, pues entonces resulta que hacían la boda a no sé qué hora de la mañana, un poco así, de una manera vergonzosa, porque como había sido pecadora, entonces la boda pues se penalizaba y entonces se escenificaba, ¿no?, públicamente, qué tal. Ahora resulta que alguien se casa y bueno, pues da lo mismo que con lo cual, conclusión que saca esta persona, es lo mismo. La Iglesia ha dejado de darle importancia. Si ahora ya pues celebra solemnemente la boda de una persona que esté embarazada, pues la Iglesia ha dejado de darle importancia a que alguien tenga o no tenga relaciones prematrimoniales. Hombre,
no es que le haya quitado importancia, lo que pasa es que entiende que no es delicado, no es respetuoso con la caridad que hay que tener hacia toda persona, el estar penalizando a esa persona y haciendo que su boda no... Pero eso no quiere decir que nuestra conciencia de que el matrimonio debe ser el lugar en el que se consume el acto sexual, debe ser dentro del matrimonio y no antes de. No hemos cambiado en esa percepción, porque eso pertenece al mismo depósito de la Sagrada Escritura. O, por ejemplo, miren ustedes que antes si una persona pues era un pecador, así público, no le enterraban en el cementerio. Si resulta que él no era cristiano, pues en el cementerio no se admitía que fuese enterrado. Ahora ya se le entierra en el cementerio cristiano, lo cual quiere decir que ya nos da igual que ese pues sea un hereje o no sea un hereje no, mire usted, no nos da igual. Lo que pasa es que nos parece que no es propio, no es adecuado, no es conveniente cometer una falta de delicadeza que en el fondo va a ser hacia la propia familia, que va a hacer que ese dolor, si hacemos un signo de no admitirle. Pero hay, con frecuencia hay una percepción errónea de pensar que la Iglesia ha cambiado en lo sustancial, y la Iglesia no puede cambiar en lo sustancial. He puesto un par de ejemplitos, ¿no? Pero podríamos poner muchos más. Muchas personas piensan erróneamente, pues que del hecho de que se actúe con más caridad y con más, entre comillas, tolerancia hacia las personas que consideramos desde nuestra doctrina católica que están en el error, el hecho de que actuemos con más tolerancia hacia quien está en el error, que ya no creemos en la verdad. Hombre, por supuesto que creemos en la verdad. Y esa tolerancia hacia la persona, no hacia el error, sino hacia la persona que está en el error, que es distinto, porque nosotros no podemos ser tolerantes hacia el error mismo, sino hacia la persona que está en un error. Bueno, la caridad hacia una persona no puede ser nunca interpretada como que nos es igual ya. Nos es igual eso que su contrario. No nos es igual. Mire usted, o sea, alguien que está, por ejemplo, pues yo que sé, divorciado, que está con otra persona, nosotros le celebramos pues un funeral por él, por su eterno descanso. Pues por supuesto que celebramos un funeral por él. Luego la Iglesia Católica ya le da lo mismo que alguien sea fiel o no sea fiel a su matrimonio. Hombre, no nos da lo mismo. No nos da lo mismo. Otra cosa distinta es que yo a esta persona le voy a tratar con cariño, con caridad, que vamos a celebrar un funeral por él, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que no se le niegue pues esas exequias, etcétera, de ahí no cabe desprender que ya nos da igual, hemos relativizado o no le damos importancia a la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, por el hecho de que la hayamos tratado con caridad. O sea que, con frecuencia, hay personas que tienen una percepción errónea de que la Iglesia ha cambiado en lo sustancial. No, la Iglesia no ha cambiado, ni puede ni podrá nunca cambiar en su fidelidad hacia ese depósito inmutable que está básicamente reflejado en los 10 mandamientos. También hay personas que, un poco en esta misma línea, tienen una especie de complejo de no quedarse anticuados. No hay que quedarse anticuados, ¿no? Entonces, como no hay que quedarse anticuados, entienden por adaptarse, pues el que, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? La Iglesia no se le puede escapar el tren a la Iglesia, porque mire usted, es que vamos a ver, la Iglesia ni se queda anticuada ni se deja de quedar anticuada, sencillamente es fiel, tiene que ser fiel a ese mensaje de Jesucristo. Y nunca podremos olvidarnos de aquella escena en la que cuando Jesús predicaba aquel mensaje sobre la Eucaristía y muchos se iban y entonces vieron que comenzaban allí a dejarle solo a Jesús con sus apóstoles. Jesús no se asustó porque muchos se hubiesen ido, sino que le dijo a sus apóstoles: ¿también vosotros queréis iros? Como diciendo, oye, tenéis las puertas abiertas, yo voy a predicar lo que tengo que predicar. Si por ser fiel a mi predicación aquí la gente se va, pues que se vaya. Yo lo que no voy a hacer es cambiar el mensaje que predico para ver si la gente se queda, porque entonces yo no creería en lo que estoy predicando. Claro. Es decir, que Jesús no tuvo miedo a quedarse solo. Aparte que yo creo que cuando realmente nos quedamos solos es cuando seguimos el espíritu del mundo. O sea, que también existe un complejo
de no quedarnos anticuados. Existe un complejo de no quedarnos anticuados y que nos puede hacer mucho mal. Tengamos fe y tengamos confianza en el depósito moral de la Iglesia que predicamos, que es que no es ni moderno ni anticuado, sencillamente es evangélico. Ay, es que la Iglesia tiene que cambiar en eso de que en admitir pues el matrimonio de los homosexuales, porque, oiga, pero vamos a ver, la Iglesia tendrá que tratar con cariño, con caridad y con un amor incondicional hacia toda persona, independientemente de que pueda tener una tendencia homosexual, pero jamás podrá admitir y dar por bueno los actos homosexuales porque son contrarios a la ley natural, como expresamente la Sagrada Escritura está afirmado por San Pablo. Jamás podrá admitir, por lo tanto, que una persona homosexual pueda vivir un matrimonio en esa condición contraria a la ley natural y a la ley de Dios, y es erróneo, o sea, está totalmente equivocado el que piensa que la Iglesia tiene que adaptarse. ¿Pero qué tiene que adaptarse? O sea, que estamos equivocándonos. Eso es como predicarnos a nosotros mismos. Eso es creer más en la ideología del momento que en la palabra de Dios. Eso es no tener fe en el fondo, porque eso es creer más en la propia ideología. Es pretender corregir la Sagrada Escritura y la revelación desde la ideología contemporánea. Es pretender mundanizar el cristianismo en vez de atrevernos a cristianizar el mundo. Oiga, mire usted, yo tengo que proclamar la palabra de Dios también, por ejemplo, en esta materia concreta que he hablado, pues ante el mundo, aunque el mundo no lo entienda, sin acomplejarme. Y también ocurre, por otro lado, por el lado contrario, también ocurre, y además es que esto también hace daño, el que a veces, por un supuesto espíritu de fidelidad, que hay que ser muy fiel, y que la Iglesia no puede cambiar en nada, a veces uno observa que hay personas buenas, pero que hacen batallas de cuestiones que son pues secundarias y que no son esenciales y que no son sustanciales. Entonces uno también eso observa que eso también hace daño, porque no distinguen lo que es inmutable, lo que es sustancial, de las formas que la Iglesia puede ir cambiando sin cambiar lo sustancial. Eso también hace daño. A personas buenas que pueden hacer una cruzada de cuestiones que son secundarias, ¿no? No sé, que, pues por ejemplo, la Iglesia da el permiso de poder comulgar, bien sea en la boca, dignamente, o bien sea en la mano, comulgando dignamente. Bueno, uno tiene perfecto derecho, por ejemplo, a decir, bueno, yo creo que a mí me gusta más comulgar con la boca porque, no sé, me parece más digno y me parece que así también nos preservamos de ciertos peligros de que sea hecho con menos dignidad. Bueno, me parece muy bien que uno diga eso, pero desde el momento en que la Iglesia ha permitido también comulgar con la mano, no parece prudente el que hagamos una cruzada pues difundiendo los males del mundo vienen por comulgar en la mano, porque la Iglesia ha permitido esto y aquí ya viene el fin del mundo. Pero hombre, sí, vamos a ver, pero ¿cómo podemos hacer una cruzada de una cuestión que no es inmutable, que al fin y al cabo es secundaria? Eso también es un error, y se cometen errores que hay que saber distinguir. La Iglesia, fijaros bien, en su discernimiento mantiene lo inmutable, al mismo tiempo que puede adaptar unas formas, con mayor o menor acierto, pero puede adaptar unas formas sin que eso conlleve, pues ni eso dispense, por supuesto, ni conlleve un cambio en la fidelidad a lo sustancial y a lo inmutable. Esto es muy importante. Por eso aquí, cuando dice el Catecismo, estas obligaciones valen para siempre y en todas partes. Es importante subrayar esto. Lo de en todas partes, también, igual que he dicho que valen siempre, y que es un error el que decir no hay que ir cambiando el complejo de quedarnos anticuados o el montar, como decía yo antes, una cruzada por cuestiones nimias y no distinguir correctamente. También hay que hacer una matización en el que estos preceptos inmutables valen en todas partes. Porque, por ejemplo, a veces se dice, no, es que la Iglesia tiene que encarnarse en cada cultura. Entonces lo que aquí pues puede ser bueno y exigible, pues en otros lugares no es así, porque sus culturas no han admitido tal cosa, y entonces tú no puedes ir a no sé qué lugar de África hablando de la indisolubilidad del matrimonio, porque ellos allí han aceptado pues la poligamia. Luego tenemos que encarnarnos
en aquella cultura y también admitirla, no, eso no. El hecho de que en una cultura determinada se ha aceptado algo que es contrario a la voluntad de Dios, lo que habrá que hacer es purificar la cultura aquella. ¿Acaso no hay que purificar la nuestra o qué? ¿Acaso Jesús también cuando habló de, pues por ejemplo, de que serán un hombre y una mujer para siempre, no se puso también en contra de la cultura judía que admitía el divorcio por vuestra dureza de corazón? Os consintió Moisés el divorcio, pero al principio no era así. O sea, es decir, que nosotros estamos llamados, sí, a encarnarnos en las culturas, pero al mismo que evangelizamos, pero al mismo tiempo a purificarlas, no a asumirlas, no, porque hay muchas cosas en las culturas que son consecuencia del pecado y que por tanto hay que purificarlas, y no cabe arguir diciendo que nosotros tenemos que asumir las culturas que predicamos. Y bueno, y el matrimonio es monógamo y moralmente tiene que ser predicado aquí en España, pues en no sé qué lugar de África, y en Tailandia pues exactamente igual, porque lo que es ley de Dios es ley de Dios. Dios no hay más que uno, y la ley natural es una, y todos participamos de la misma dignidad de la naturaleza humana. Luego, lo que es materia grave, lo que es de ley natural, y los 10 mandamientos, por lo tanto, obligan no únicamente siempre, sino también en todas partes, como dice aquí, siempre y en todas partes. De lo contrario, no sería la ley de Dios, claro, y no sería de ley natural. Y es que además, yo todavía añado un argumento más, y es que además en este mundo, esto sí siempre ha sido así, en este mundo globalizado todavía está más claro. Porque en un tiempo podría caber el aspecto de que pues había culturas que han desconocido completamente, que no justifica, por supuesto, que en esas culturas, aunque no tuviesen conocimiento de otra cosa, pues se hubiesen asumido aberraciones, ¿no? Como la poligamia, cosas por el estilo. Pero es que encima hoy en día, cuando la Iglesia predica el Evangelio, lo está predicando un mundo globalizado, y hoy en día un joven español no es tan distante en su horizonte cultural de un joven pues asiático o japonés o neoyorquino, no es tan distante en su horizonte. En el fondo somos conscientes de que la globalización del mundo por los medios de comunicación también nos facilita a nosotros, ¿no? Nos facilita el hacer entender al mundo que dirigimos el mismo mensaje a todo el mundo, y a todas las razas y condiciones. Esa predicación de la Iglesia, lógicamente, está dirigida al hombre y a la mujer, creada a imagen y semejanza de Dios, y llamada también a vivir en santidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del punto 2072 y siguientes, con los que se concluye la introducción a los 10 mandamientos. Decíamos que los mandamientos son obligaciones de materia grave, y decía que son inmutables, son básicamente inmutables, su obligación vale siempre y en todas partes. Y luego añade el catecismo, nadie podría dispensar de ellos. Hombre, evidentemente, la Iglesia no puede dispensarle a nadie de cumplir los 10 mandamientos. La Iglesia puede dispensar de los mandamientos de la Iglesia. Claro, lo que la misma Iglesia ha promulgado lo puede dispensar. La Iglesia puede dispensar pues del ayuno, o por ejemplo, incluso la Iglesia puede dispensar de la obligación de alguien de tener que asistir a la Santa Misa los domingos, porque al fin y al cabo la Santa Misa está prescrita por la Iglesia, la obligación dominical de asistir a la Santa Misa. Pues puede haber una situación determinada en la que la Iglesia dispense de esa obligación y la sustituya pues por otro motivo. Por ejemplo, también la Iglesia puede dispensar de la obligación que tiene un sacerdote de rezar la liturgia de las horas y decir, bueno, pues en vez de la liturgia de las horas rece usted pues unos rosarios. A veces eso también lo dispensa pues por motivos de que un sacerdote no puede leer. Puede dispensar la Iglesia lo que ella ha promulgado, pero lo que la Iglesia no puede dispensar es lo que es ley de Dios, como es evidente. La Iglesia no es dueña de la palabra de Dios, no es dueña de la revelación, sino que la administra, la predica, pero no puede presentarse como dueña de ella, ¿no? El punto 2073, pasamos a él. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento,
pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Es decir, que los mandamientos tienen materia grave, tienen obligaciones graves, pero también dice aquí, tienen implicaciones, otras implicaciones que son también de materia leve. Y por ejemplo, aquí ha hecho referencia al quinto mandamiento. El quinto mandamiento es no matarás. No matarás. Evidentemente, cuando entendemos el matar, pues en el sentido físico expreso de la palabra es materia grave, ¿no? Gravísima, ¿no? Pero aquí hace una referencia, por ejemplo, la injuria. La injuria, el hecho de que alguien actúe pues con falta de delicadeza en sus palabras o en sus actos contra el honor de otra persona. El que alguien la esté injuriando, esté agraviando el honor pues de un hermano suyo. Bien, dice, esto también está implicado en el quinto mandamiento, porque también estás tú atentando no solo contra la vida física, estás atentando contra el honor, y también la injuria está incluida en el quinto mandamiento, ¿no? Bien, bueno, es una materia implicada, digamos. Dice, esta es materia leve, es materia leve, aunque también hace referencia a que en razón de circunstancias o de la intención del que la profiere podía ser también una falta grave. Pues por ejemplo, no es lo mismo, imaginaros que alguien actúe con falta de delicadeza, pues ante el Papa, haga un comentario injurioso, haga un comentario de falta de amor y de cariño hacia el Santo Padre, por ejemplo, ¿no? Pues ciertamente es un pecado de una gran ligereza por parte de ese cristiano, etcétera. Ahora, imaginaros que el que cometa esa injuria hacia el Santo Padre sea un religioso, un sacerdote, y además lo haga en público. El que debe especialmente una obediencia, y pues además incluso tiene hasta un voto especial de obediencia, etcétera. Él comete esa injuria públicamente, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues en ese caso puede llegar a ser una falta grave, como dice aquí, en razón de circunstancias o de intención del que la profiere. Esa distinción también la hace aquí el catecismo. En resumen, si el punto 2072 decía que la materia de los 10 mandamientos obliga bajo gravedad, son obligaciones graves, en el 2073 se hace la precisión de que también hay materias implicadas en los mandamientos que obligan bajo materia leve, no grave. Como por ejemplo, pues que el quinto mandamiento directamente nos pide respetar la vida, pero cuando se refiere ya a un respeto, pues a un respeto de la fama, puede ser, o sea, es materia leve, pero también hace la precisión de que, aun siendo materia leve, en razón de circunstancias o de la intención, puede ser materia grave. Otro caso, el 10º mandamiento dice: no codiciarás los bienes ajenos. Ahí también hay otras materias implicadas, como por ejemplo pueden ser envidias o celos. Las envidias y los celos en sí serán materia leve, no materia grave. Pero es verdad también que podría ocurrir que haya determinadas circunstancias en las que unos celos y unas envidias pueden llegar a tener también, por sus circunstancias, una gravedad. Bien, esas matizaciones, como veis, la Iglesia pretende hilar fino, sin entrar, como he dicho antes, en las casuísticas. Y aquí no se hacen tarifaciones y no se hacen listas, etcétera, porque hay que ser parcos y escuetos y porque además lo que no está especificado en la Sagrada Escritura con detalle, nosotros no debemos de entrar en esas casuísticas. Y el punto final, con el que se concluye esta introducción a los mandamientos, antes de empezar a explicarlos uno por uno. El punto final, que es el 2074. Han puesto como título de este punto un versículo de Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Dice, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
el que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. La persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, en este último punto, como veis, se quiere, después de haber hecho distinciones sobre la obligación, sobre lo grave, sobre lo leve, se quiere volver a marcar cuál es el espíritu de la moral, el espíritu de los mandamientos. Precisamente para purificar las tentaciones un poco casuísticas que pudiésemos tener. En este último punto se quiere que pongamos nuestra atención en lo esencial, en lo fundamental, en cómo vivir la moralidad. Pues, ¿qué es lo sustancial que aquí se subraya? Primero, que nuestra vida moral tiene que partir de una íntima unión con Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Nuestro obrar parte de que Cristo está obrando a través de nosotros. Hay una unión, es decir, Cristo me alimenta para yo poder obrar. Cristo me alimenta. Dice aquí, cuando creemos en Jesucristo, participamos de sus misterios y guardamos de sus mandamientos. Es decir, mi unión con Jesucristo hace que yo reciba de Él la vida y así pueda obrar. Por ejemplo, yo si no me alimento de Jesucristo por la oración y por los sacramentos, yo no podré vivir moralmente bien. Yo no podré cumplir los mandamientos. Yo no podré amar al prójimo si no me alimento de Jesucristo. O sea, nadie da lo que no tiene. El árbol malo da frutos malos. Y como nosotros pues somos malos porque el pecado nos ha herido, entonces es pedirle a alguien lo que no puede dar, pretender que dé frutos buenos si no se alimenta de Cristo. O sea, nosotros somos muy conscientes de que hay ciertos pecados que no estamos superando, no por falta de voluntad, sino porque no nos alimentamos de Jesucristo lo que debiéramos alimentarnos. Uno dice, no, es que no te lo tomas en serio, si tuvieses más fuerza de voluntad y tal. No, si es que no, esa no es la cuestión. La cuestión es lo que dice aquí San Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. O sea, acércate más a Jesucristo, vive más de Él, aliméntate más de su presencia. Y entonces, determinados pecados que tú ves insuperables, entonces la gracia de Cristo lo podrá en ti. Y entonces dirás, todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo veía que yo tenía ciertos pecados que eran insuperables, que me veía esclavo de ellos. Claro, aliméntate de Jesús. ¿O es que pretendes tú vencer el pecado tú solito? ¿A dónde vas tú? ¿Qué te has pensado? Yo creo que a veces hasta el Señor permite que nos peguemos un coscorrón bien dado para que nos demos cuenta de que dejados de la mano de Él, el que esté seguro, tenga cuidado, no caiga. Sí, es cierto. Hay también por ahí un refrán que dice, a veces el Señor castiga la soberbia encubierta en lujuria patente. Como diciendo, mira, tú te creías muy seguro, te creías muy perfecto, y entonces parece que tú podías prescindir, ¿no?, de la gracia de Dios y de la oración, y vas allí y has metido la pata de una manera solemne y pública, ¿no? Bueno, pues ese refrán que dice, a veces Dios castiga la soberbia encubierta en lujuria o en otros pecados, patentes. Claro, ¿qué quiere decir? Ojo, la única manera de vivir moralmente bien es entender que nos tenemos que alimentar de Jesucristo y ser humildes y saber que sin Él, sin su gracia, no somos nada. Eso es un aspecto primero, la importancia de la oración y los sacramentos para poder vivir moralmente bien. Y luego también a esto se añade ese misterio de que Cristo obra a través de nosotros. Es lo que la Madre Teresa de Calcuta decía, de que el Señor me ha pedido mis manos para acariciar a los pobres
me ha pedido mis labios para dar una palabra de consuelo. Es Cristo quien vive en mí. Cuando vivimos en gracia de Dios, cuando vivimos en gracia, se produce esa consecuencia última de la parábola de la vid y de los sarmientos. Y es que es la vid la que está presente en un sarmiento. Es Cristo quien ama. Cuando alguien hace un acto de caridad, es lo que decía el Señor a la Madre Teresa de Calcuta: llévame a los pobres, yo quiero ir a los pobres, pero necesito a alguien que me lleve a ellos, llévame tú. Como si ella estuviese llevando a alguien en sus hombros, ¿no? Allí hay un misterio en el que, no sé, nos falta intimidad con Jesús y nos falta fe, como han tenido los santos, para entenderlos, ¿no? Que Jesús quiere amar, y quiere amar a través nuestro. La última frase también es digna de meditarla. Dice: su persona, o sea, la persona de Jesús, viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. O sea, es decir, ¿cuál es la norma de mi vida moral? Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué diría Jesús en esta circunstancia concreta? ¿Cómo reaccionaría Jesús? O sea, es decir, nosotros estamos llamados no solo a cumplir preceptos y a respetar prohibiciones. Ojo, no es eso. Es que eso sería una casuística con la que hay que tener mucho cuidado. No, nuestra norma es Jesús. Por supuesto que por fidelidad a Jesús hay que cumplir los mandamientos, ¿eh? No estoy yo aquí... No, pero con el Espíritu de Jesús. O sea, entendiendo que tenemos que preguntar muchas veces: Jesús, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo está pensando? Además, no en futurible, sino ¿cómo está pensando ahora mismo? ¿Cómo me sugiere, cómo me inspira que yo ahora mismo reaccione? Por ejemplo, a mí siempre me ha emocionado, ¿no? Me ha llamado la atención aquella reacción de Jesús cuando le presentan a aquella mujer sorprendida en adulterio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús calla, se agacha, comienza a escribir en el suelo, hace un silencio largo, se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que retire la primera piedra. Algo que tenemos que pedir mucho es tener el mismo espíritu de Jesús a la hora de actuar. O sea, connaturalizarnos con Él. Estar tan empapados del Evangelio que nuestras reacciones, nuestros impulsos ante situaciones en las que vivimos sean las de Jesús. Que se nos contagie la forma de actuar, ¿eh? Igual que cuando vemos a un niño, ¿no? Y dices: fíjate el niño, cómo se, los gestos y en la manera de actuar y las palabras, fíjate cómo se le nota que es hijo de su madre, ¿no? Que iguales son en la manera de... Bueno, pues que también a nosotros se nos diga que nos hayamos empapado del Evangelio hasta el punto de que nuestras reacciones sean evangélicas, sean de Jesús, que se nos note el estilo de Jesús. Repito esta frase, ¿no? Su persona viene a ser, la persona de Jesús, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Porque precisamente el Espíritu Santo lo que hace, porque Él es el maestro de nuestra santificación, el Espíritu Santo lo que hace es que esa fe en Jesús no sea una fe de adhesión intelectual, ¿no? Sino que nos empapemos, que nos cristifiquemos. El Espíritu Santo lleva a cabo esa obra de que no sea yo el que viva, que sea Cristo quien viva en mí. O sea, que mi sensibilidad sea cristificada, mis reacciones, mis impulsos, mi forma de actuar, mi forma de juzgar, que nos cristifiquemos, ¿no? Al principio, cuando nosotros aceptamos a Jesús, pero en el fondo nuestros sentimientos y nuestra forma de ver no están nada cristificadas, pues por ejemplo uno dice: bueno, no sé, he visto tal cosa y estoy lleno de coraje y tengo unas ganas de vengarme tremendas, pero bueno, como el Evangelio me dice que no devuelva el mal con mal, bueno, me voy a contener por obediencia al Evangelio, me voy a contener y no voy a ser vengativo, ¿no? Bien, está muy bien, bendito sea Dios, ¿eh? Pero eso para nosotros es poco, todavía es poco. Nosotros queremos no únicamente tener sentimientos mundanos y que yo por obediencia a Cristo soy capaz de frenarme de esos impulsos. No, yo quiero más. Yo quiero que el Espíritu de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, a eso aspiramos, que ese Espíritu de Cristo sea el nuestro
y que nuestra reacción sea de misericordia, y que no solo me esté frenando en mi voluntad para no devolver al mal con mal, sino que Él, la obra del Espíritu, nos cristifique y nuestras reacciones sean las de Jesucristo ante esa mujer pecadora que he puesto el caso ahora mismo, ¿no? Esa es la moral cristiana. No una obediencia servil, sino un espíritu de hijos de Dios, que actúan en consonancia con la voluntad del Padre, ¿no? Igual que Jesús llega a decir, mi voluntad es la voluntad del Padre, el Padre y yo somos una cosa, también nosotros, ¿no? Podamos llegar a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y es su espíritu el que me mueve a actuar, ¿no? Y amar a los hombres. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Si Dios quiere, el próximo día comenzaremos ya con la explicación del primer mandamiento. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Me llamo Divaza. Yo quería hacerle una pregunta, que me veo en la obligación de hacerlo. Era con un tema que hizo hará pues un mes o por ahí. Se está mandando de la agencia tributaria, vamos, que yo ayer recibí concretamente el borrador de la agencia tributaria. Entonces, pues, en las columnas donde pone asignación tributaria, pone en una sin asignación, en la otra a la Iglesia Católica y en la otra a fines sociales. Yo en el borrador que he recibido, y que me imagino que la agencia tributaria se lo va a mandar a todo el mundo, ya le pone la cruz a sin asignación. O sea que las personas que vayamos a entregar el borrador, si que estamos de acuerdo o no nos hemos dado cuenta, pues estamos entregando el borrador, la declaración donde pone sin asignación. Entonces yo creo que es mi deber de decirlo, porque como cristianos, como católicos, pues tenemos la obligación y el deber de mantener a la Iglesia. Entonces, pues, solamente era ese llamamiento para que la gente se dé cuenta de que va a ocurrir eso. Y si no se dan cuenta y no rectifican, pues que no se va a ayudar a la Iglesia. Y entonces, pues, quería comentarle eso, monseñor. Pues agradezco mucho esa aclaración, porque es cierto que yo también he recibido muchas llamadas y muchas indicaciones de que se está enviando ese borrador a las personas, porque hay dos formas de hacer la declaración. Una es que uno lo hace con un borrador previo que se le envía o no desde Hacienda. Entonces, hay que decir que mayoritariamente, si no en todos los casos, cuando se está enviando ese borrador, está por defecto está marcado la X en la que no existe la asignación. Y además no se permite que alguien en ese borrador tache eso y ponga la X en otro sitio. No se permite tal cosa, porque ese borrador está hecho de una manera que es para que tú aceptes, digas sí o digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese borrador. Por eso tú, si pretendes con tu bolígrafo cambiar la X de no tengo asignación a la Iglesia Católica, te lo van a dar por inválido. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Hay que llamar a la agencia tributaria, y pedir que hay un número de identificación, y en ese número de identificación, pues uno lo dice, y pedir que me sea cambiada, en concreto. Hay que hacerlo así. También si uno, por ejemplo, se arma un lío, pues yo diría sencillamente que coja y que llame al obispado y que pregunte por el encargado de economía y que allí le diga, a ver, mire usted, ¿a qué teléfono tengo que llamar yo para que pueda cambiar la X del borrador que me han mandado de la declaración de la renta, pueda cambiarla y ponerla en Iglesia Católica? Hay un teléfono de Hacienda al que se puede llamar para hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que estoy viendo, perdón, un segundito, según hablaba, estaba aquí buscando un teléfono, y es el siguiente. Vamos a ver, aquí hay un teléfono, si queréis apuntarlo, de información en el que se puede hacer ese cambio. Es el teléfono 901-335533. Ese teléfono alguien puede llamar, y por lo tanto hacer referencia a mí, usted, yo he recibido este borrador, veo que tiene marcada la X en no quiero ninguna asignación. Claro, a mí no me permiten cambiar este borrador con mi bolígrafo, pues mire usted a ver cómo me lo cambia ahí. Es triste que estén las cosas tan difíciles, ¿verdad? Nos gustaría que fuese más sencillo
el poder hacerlo, pero hay que hacerlo así. Repito el teléfono. 901 33 5533. 901 33 5533. Este es un teléfono de la agencia tributaria, al que pueden llamar las personas que han recibido ese borrador y no tienen la X donde ellos consideran que tienen que tenerla. Bien, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos Sí, días, padre. sí. Soy Isabel Merlo de Valencia. Adelante, Isabel. Entonces, nunca daremos bastantes gracias a Radio María por el bien que nos está haciendo con estas charlas de la explicación del catecismo, porque yo no me veo y no puedo leer y no puedo hacer nada. Entonces, yo quisiera que me comentara un poco qué significa el pecado venial deliberado. Y siempre lo estoy leyendo cada vez que hago el examen y todo eso, y estoy un poco en duda. De acuerdo. Mire usted, la Iglesia Católica afirma que un pecado venial es aquel que, bien sea porque la materia del acto que ha cometido sea leve, o bien sea porque, aunque la materia que ha cometido sea grave, le falta la suficiente consciencia o libertad para haberlo cometido pues con un grado de culpabilidad que haga que ese pecado sea mortal. Es decir, un pecado venial puede ser venial por dos motivos. Bien sea porque la materia que se ha infringido no es grave, es leve, o bien sea porque, aunque la materia sea grave, no se ha hecho con plena consciencia y plena libertad. ¿Por qué es importante que luchemos contra los pecados veniales y que no hagamos de mano? Bueno, si es venial y si no es mortal, pues ¿qué más dará? No, yo creo que tenemos que verdaderamente, con todo el alma y todo el corazón, luchar, ¿no?, contra los pecados veniales, no solo contra los pecados mortales, ¿no? Yo diría por dos motivos. Primero, porque el que no lucha contra los pecados veniales, estoy convencido que al final caerá en pecados mortales. Eso es así, por psicología de la tentación. El que va por el cinquillo, te digo yo que al final suspende. Porque yo creo que nuestro ideal tiene que ser la santidad. Nuestro ideal tiene que ser no el de evitar pecados mortales, sino el de vivir santamente. Eso es un motivo. Y además porque, en segundo lugar, porque es que el pecado venial es una falta de amor y de correspondencia a quien tanto nos ama. El Señor nos ha amado con un amor total de entrega. Él no se ha reservado nada, Él nos lo ha dado todo. Él nos dice, ¿yo qué más puedo hacer por ti? Y nosotros no podemos responderle quitándole importancia a los pecados veniales. No, yo tengo que intentar ser fiel en todo y no chapucear, no ser un mediocre. El amor se responde con un amor, ¿no?, con un amor pleno. Y por eso hay que luchar contra los pecados veniales, al igual que contra los mortales, ¿no? Damos paso a una llamada más. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, quería hacerle un comentario al respecto de lo de comulgar poniendo la sagrada forma en la boca o en las manos. Un día de esta semana yo no fui a misa de mi parroquia y al pasar por una parroquia digo, ya oigo misa. Y entonces, pues, puse mis manos para recibir al Señor, y cuál no fue mi sorpresa que el sacerdote no me la dejó caer en las manos, y yo tuve un momento así y enseguida abrí la boca para que me pusiera el Señor en la lengua. Y esto pues me chocó, la verdad, porque hace muchos años, pues desde que cambió esta forma, y yo digo que si es que ese sacerdote tendría esa costumbre, o yo qué sé. Bueno, le digo igual una cosita. Es posible también, mire usted, es posible también que igual el sacerdote tuviese una percepción, una experiencia mala. A veces, a mí sí que me ha ocurrido que estoy dando la comunión, algunos comulgan en la mano, y uno ve que los que comulgan en la mano con frecuencia lo hacen mal. En vez de poner la mano adecuadamente y la mano izquierda y coger la forma con la derecha, parece que con los dedos te quitan la forma de la mano. Otras personas van con guantes y pretenden que tú le pongas la forma encima de los guantes, y dicen, hombre, pero con guantes no se comulga la mano. Otras veces no comulgan delante del sacerdote, sino que se llevan la forma y entonces la consumen sin que tú sepas si se la han metido al bolsillo o se la han llevado, que también eso, yo comprendo que a muchos sacerdotes les puede apurar tal cosa, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay circunstancias que pueden a veces a los sacerdotes que distribuimos la comunión darnos una cierta sensación de que se comulgan mal con la mano.
Ahora bien, lo que yo he dicho antes, la Iglesia permite la comunión con las dos formas, ¿no? Bien sea la comunión en la boca, que sí, por cierto que es muy importante responder amén y hacerlo pues con toda la devoción y solemnidad, ¿no? O en la mano, extendiendo la mano izquierda y con la mano derecha llevando la forma a la boca y luego viendo si ha quedado una partícula en nuestra. Las dos formas están admitidas por la Iglesia y por eso, como he dicho antes, no hay que armar pues una batalla contra una forma u otra forma cuando las dos están permitidas en la Iglesia y no armar una cruzada de lo que no es, ¿no? Pero sí que es cierto, yo sí que me he dado cuenta de que otra cosa, cuando a veces das la comunión en las dos especies, que a mí me ha ocurrido recientemente, el cuerpo y la sangre de Cristo, y algunas personas pretenden coger con la mano esa forma. No, en ese caso hay que comulgar en la boca, porque evidentemente quien comulga las dos especies no es correcto que la coja en su mano, pues porque la sangre del Señor se va a quedar indebidamente pues en su mano. También ese es un detalle. Bueno, yo diría que no haga usted problema y que confíe también en ese sacerdote, y al mismo tiempo yo digo a todo el mundo, confiemos en lo que la Iglesia ha dado y ha permitido, ha dado y ha permitido, es decir, si nosotros no seamos más papistas que el Papa, que creo que eso también es muy importante, o sea, sencillamente confiar en las normas de la Iglesia y al mismo tiempo intentar cumplirlas bien, porque cumplirlas bien, eso nos preserva de los peligros de que una norma de la Iglesia sea manipulada o mal aplicada. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.